Testimonio de una sirvienta contra la señora Xuti de Sazar. La señora toma los intestinos de un sapo, los seca y los machaca en mortero con pimienta. Como el sapo se hincha, así se hinchará el hombre. Ella mezcla mandrágora, beleño, estramonio y oreja de fraile. Deja secar y machaca en mortero el estramonio también. Lo aplasta para que la gente se pregunte qué le pasa a la persona que lo toma. Pulveriza el beleño con sus raíces y sus frutos en el mortero, para que la persona que se lo trague se vuelva loca, haciendo honor al nombre de la hierba, y le haga dar tumbos por todo el mercado como un lunático. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La senda de las plantas perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor también, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina S. Erice, bióloga y escritora, además de una enamorada de nuestra invitada de hoy. Hace tiempo que nos conocemos, que me acompaña en mis paseos por pueblos y ciudades. Tropezarme con ella siempre es una alegría. Algo así como encontrarme con una vieja conocida a la que pocos prestan atención. Y sin embargo, si la gente supiese de sus historias, si tuviese idea de sus poderes, dudo que pasase tan desapercibida. Pues la planta que protagoniza nuestro segundo pliegue de herbario brujo es tan común por mis lares como rara es la mandrágora, pese a ser primas dentro de la familia de las solanáceas. Y aunque esta vez ha habido muchas conjeturas alrededor de su identidad, solo unas pocas personas acertaron al aventurar que hoy hablaremos del beleño. Corría la segunda mitad del siglo XIII, cuando el que se convertiría en santo patrón de las ciencias naturales, Alberto Magno, componía su tratado sobre botánica, De Vegetabilibus Libri 7. El capítulo 10, dedicado al iusquiamo, se cierra con las frases siguientes. Qui autem in nigromanticis student, tradunt caracterem iusquiami pictum debere, no lo sé, esse in homine quando faciunt demonum invocaciones. Que vendría a ser más o menos, quienes estudian nigromancia dicen que deben dibujarse caracteres con beleño cuando invocan demonios. Mi latín conste que es inexistente, así que los detalles seguro que no son correctos, pero de lo que no cabe duda es de que el fraile dominico tenía muy claro ya en el siglo XIII que beleño, magia y demonios iban de la mano. Esto no debería de sorprender a nadie si tenemos en cuenta las características bioquímicas de este género botánico, que lleva el nombre científico de Iosquiamus y que alberga, según a quien le preguntes, entre la 20 y la 30 de especies, oriundas del continente eurasiático y del tercio norte de África. Y es que, al igual que sus primas, mandrágora y brugmansia, aquí tenemos a otras solanáceas que conocen las fórmulas para sintetizar alcaloides tropanos o tropánicos, de brujeriles efectos. Sin embargo, a diferencia de la mandrágora, los beleños no son plantas raras de encontrar precisamente. En el caso del beleño blanco, que es el que abunda por mis lares, he perdido la cuenta de la cantidad de veces que me he tropezado con algún ejemplar, por lo general al pie de un muro o de una muralla, o bien directamente encaramado a ella, porque le encanta. Una planta con pintas algo desgarbadas, que se mueve bien en ambientes urbanitas y que a menudo vive tan pancha, rodeada de colillas y demás porquerías humanas, no es un vegetal que se preste fácilmente al misterio y a la leyenda. De buenas a primeras, pues tal vez la considerarías demasiado vulgar, con esa pelusilla un poco viscosa que cubre las hojas, esas flores de tonos amarillo macilento y el tufillo pipí del último perro que la regó. Y, pese a ello, ahí tienes a Alberto Magno, nigromantes, demonios y beleño. Beleño que me fascina, precisamente por ser tan común y corriente, y no obstante tan potente. Beleño que puedo imaginar en manos de cualquiera, porque está al alcance de todos, sin trampa ni cartón. En la órbita de la mandrágora tiene sentido el fenómeno fake, las raíces que se hacen pasar por mandrágora sin serlo,
en el mundo del beleño, que es magia y es veneno cotidiano, no hay necesidad de sucedáneos. Alberto Magno, que había nacido en tierras germanas pero había estudiado más al sur, en Padua, conocía las dos principales especies eurasiáticas de beleño, ambas anuales o bienales. El blanco, que es Iosciamus albus, cuya flor en forma de embudo algo asimétrico tiene pétalos de color amarillo, y el negro, Iosciamus niger o niger, más grande, llega a medir más de 1 metro de altura, y cuya flor amarillenta está surcada por un retículo de venas violáceas, que se hace más denso el retículo a medida que se acercan a la garganta de la flor. Ambas especies acumulan alcaloides tropánicos en cantidades que varían según la parte de la planta en cuestión, suelen ser más abundantes en la raíz. Y en cuanto a qué tipo de moléculas abundan más, hay predominancia sobre todo de iosciamina y escopolamina. Hay otras muchas especies de Iosciamus, en Egipto, en Irán, en China, etc. Pero, como son las europeas, aquellas que aparecen con más insistencia en conexión con la brujería, pues ellas serán las principales protas de las historias que contaremos hoy. Sucedió cuando el doctor llevaba 3 años afincado en aquella ciudad donde llovía prácticamente todo el año y que poco se parecía a su Segovia natal. Sin embargo, a sus 30 y pico años, Andrés Laguna ya se había paseado por media Europa, tanto por estudios como por trabajo. Y cuando Metz, la ciudad libre del Sacro Imperio Romano Germánico, hoy en el norte de Francia, cerca de Luxemburgo, lo llamó para convertirse en médico de la ciudad, pues allá que se fue con el paraguas. O no, porque no estoy segura de que se estilasen mucho los paraguas por aquel entonces, pero seguro que lo hubiese encontrado súper útil. Y cuando Laguna compone su comentario a la obra magna de la herbolaria occidental, el De Materia Médica, del griego Dioscórides, incluye una anécdota en sus apuntes al beleño que dice así: habiéndoseme venido a desecar ya tanto el cerebro, de ciertas calenturas que me dieron el año de 43 en Metz de Lorena, que estuve más de 15 días sin dormir sueño, ni poder hallar orden para le provocar, vino a mí una vejezuela tudesca, la cual tenía un lindo talle de bruxa, y viendo que velando me consumía y cuasi me hacía ya frenético, tomó la funda de una almohada y hinchóla de las hojas de aquesta valerosísima planta, y después llena me la metió debajo de la cabeza, el cual remedio fue tan acertado y tan pronto que luego me adormecí como si me infundiera por los ojos el sueño. El doctor cuenta que se levantó tras 6 horas de siesta, un poco atontado, atónito, dice, dándole la culpa al vapor grueso y frigidísimo de la hierba. Y, como sabían las gentes de antaño, las plantas frías eran doncellas peligrosas, tan capaces de dormir como de matar, en función de la dosis empleada. No es casual que las solanáceas brujeriles, mandrágora, beleño, belladona, estramonio, así como otras plantas como el opio o la cicuta, se clasificasen todas como plantas de frialdad extrema. Dicho sea de paso, las brujas también solían imaginarse como seres fríos y secos, algo que es típico de la vejez estéril en el sistema humoral. Y la vejez y la esterilidad eran características que acostumbraban a asociarse a la figura de la bruja. Al igual que la mandrágora, el beleño es hierba que duerme. Al que come beleño no le falte sueño, reza el refrán, y razón no le falta. Por eso nos sorprende que la planta aparezca como ingrediente en remedios para inducir somnolencia, ya sea con fines constructivos o no. En el primer caso tenemos, por ejemplo, la anestesia, que es muy bienvenida para según qué procedimientos médicos. La esponja soporífera medieval, que mencioné en el episodio anterior, contenía beleño entre sus ingredientes. Sin embargo, a los poderes narcóticos de nuestra planta protagonista se le conocían usos menos edificantes, digamos, o directamente criminales. Me consta, por ejemplo, que entre los beduinos de Egipto, el beleño local, que es Iosciamus muticus, convenientemente mezclado con tabaco, tenía fama de ser arma usada por ladrones para dormir a sus víctimas y poder robarles con total comodidad. Y de todos los empleos beleñísticos que han atraído la condena y, por qué negarlo, también la fascinación de la sociedad,
ninguno hay que sea tan sonado y controvertido como el famosísimo ungüento de las brujas. Lamiarum ungüentum. Si hay un elemento de botánica brujeril que se ha hecho famoso en la cultura popular contemporánea, es ese unto, o familia de untos, que aparece mencionado por primera vez en los procesos y escritos relacionados con la brujería a finales del medioevo y que tendrá una larga y fructífera carrera en los siglos sucesivos. Con todo, los datos, digamos, duros acerca de estos untos no son tan abundantes como podrías pensar de buenas a primeras. Y una de las pocas anécdotas que relatan en primera persona una experiencia con tales preparados nos la dejó precisamente nuestro doctor segoviano, Andrés Laguna. Al hablar del solano que engendra locura, declara lo siguiente. Dice Dioscórides que bebida con vino, un drama de la raíz del solano acarreador de locura, representa ciertas imaginaciones vanas, empero muy agradables, lo cual se ha de entender entre sueños. Aquesta, pues, debe ser, según pienso, la virtud de aquellos ungüentos con que se suelen untar las bruxas, la grandísima frialdad de los cuales de tal suerte las adormece, que por el diuturno y profundísimo sueño las imprime en el cerebro tenazmente 1000 burlas y vanidades, de suerte que después de despiertas confiesan lo que jamás hicieron, para confirmación de lo cual quiero contaros aquí una historia. Era el año 1545 y a Laguna lo llamaron para asistir al duque de Lorena, que estaba malo. Y en el banquillo de los acusados terminaron 2 vejezuelos desventurados, marido y mujer, bruxos notorios, según la pública voz y fama. Estos, además de quemar las sementeras, matar ganado y sorber la sangre de los niños, típicos tópicos brujeriles, confesaron nada más y nada menos que haber matado al padre del duque y haber hecho enfermar a este. Vale la pena leer toda la anécdota de Laguna, que no tiene desperdicio, pero ahora nos concentraremos en el trocito más relevante para nuestra historia beleñística. Y es que el doctor cuenta que, entre otras cosas que se hallaron en la ermita de aquellos bruxos, fue una olla medio llena de un cierto ungüento verde, como el del populeon, con el cual se untaban, cuyo olor era tan grave y pesado que mostraba ser compuesto de hierbas en último grado frías y soporíferas, cuales con la cicuta, el solano, el beleño y la mandrágora, del cual ungüento, por medio del alguacil, que me era amigo, procuré de haber un buen bote, con que después en la ciudad de Metz hice untar de pies a cabeza la mujer del verdugo, que de celos de su marido había totalmente perdido el sueño y vuéltose cuasi medio frenética. Y esto, ansi, por ser el tal sujeto muy apto en quien se podían hacer semejantes pruebas. Efectivamente, Laguna cuenta haber untado a la señora con el ungüento, que la hizo caer en un sueño profundo y tras despertarse, la susodicha relató cómo se lo había pasado en grande, rodeada de todos los placeres y deleites del mundo y poniéndole los cuernos a su señor marido, con un galán más mozo y más estirado que él. Y termina afirmando el doctor que, a partir de tal experimento, podemos conjeturar que todo cuanto dicen y hacen las desventuradas bruxas es sueño, causado de beurajes y unciones muy frías, las cuales de tal suerte las corrompen la memoria y la fantasía, que se imaginan las cuitadillas y aún firmísimamente creen haber hecho despiertas todo cuanto soñaron durmiendo. Esta es una de las poquísimas anécdotas que conozco de un profesional de la medicina que, en época de caza de brujas, realizase una prueba experimental, empírica, con una sustancia que podríamos considerar ungüento brujeril por el contexto en el que se halló. El resto de menciones que salpican las fuentes son más vagos o más teóricos, algo que ha originado distintas corrientes de pensamiento sobre si los ungüentos de brujas existieron realmente o no. Y es que en muchos ambientes hoy se da como un dato cierto que tales untos eran reales y bioquímicamente activos además, pero también hay investigadores y muy serios que están convencidos de que estos ungüentos son una ficción de la clase erudita. No tenemos tiempo de entrar hoy aquí en estas polémicas,
pero sí diré que después de haber leído argumentos, artículos y libros a favor y en contra de ambas visiones, de ambos lados, personalmente me inclino por una vía media. Me parece razonable que el uso intencional de sustancias psicoactivas entre personas acusadas de brujería fuese mucho más raro de lo que hoy se rumorea y se cree. Pero veo igualmente razonable que en algunos casos pudiese darse perfectamente, ¿por qué no? Con todo, quiero subrayar un detalle respecto a la aparición del beleño entre los ingredientes canónicos que más acostumbran a salir al escenario ungüentil. Y es que, revisando una lista de recetas confeccionada a partir de fuentes teológicas, médicas, legales, de procesos reales, vamos, y de literatura sobre magia natural, no hay un solo caso de persona acusada de brujería que admitiese el uso de ungüentos, revelase sus ingredientes e incluyese al beleño entre ellos. Las tres cosas. Lo que más se acerca es la anécdota de Laguna, que has escuchado. Pero ya habrás notado que el doctor deduce, a partir de su experiencia médica y por el aspecto y efectos que tiene el ungüento, el tipo de hierbas que podría contener. Hierbas frigidísimas, sí, entre las que aparece, por supuesto, el beleño. Pero, por muy lógica que fuese la deducción de Laguna, esto no implica necesariamente que fuese correcta o que lo fuese al 100%. ¿Que este unto de los vejezuelos provocaba sueños y visiones? Pues eso afirma el doctor, testimonio fiable, diría yo. ¿Que el beleño es planta cuyos efectos bioquímicos cuadran con este cuadro clínico? Y que probablemente además fuese más fácil de obtener que cualquier otra planta fría que aboca al sueño, a la locura o a la muerte. Pues parece que sí, también, pero no es la única, ni mucho menos. Y por tanto, aunque es posible, incluso probable, diría yo, que Iosquiamus estuviese presente en aquel potingue, no me atrevería a darlo por seguro. Y lo mismo vale para cualquiera de los otros ingredientes, por supuesto. Pues, siguiendo la estela del doctor segoviano, en cuestiones brujeriles me parece sano, tanto antes como ahora, tener muy entrenado el espíritu crítico. Como hierba capaz de embelesar o embeleñar los sentidos, nuestra protagonista aparece en acusaciones brujeriles tan típicas y tan poco satánicas en cuanto a intenciones, la verdad, como líos amorosos. En la región de Pomerania, que está en la costa báltica, hoy parte de Alemania y de Polonia, una mujer procesada por brujería en 1538 confesó haber puesto un polvo a hurtadillas en los zapatos de un hombre cuyos ingredientes incluían los huesos de un cráneo, como no, la tierra de la tumba de un verdugo, pelos de sus genitales, esto también abunda bastante, y semillas de beleño. El propósito de estos polvos, lograr que el hombre fuese tras ella como loco. En la Florencia del siglo XIV se juzgó a un tal Jacopo di Francesco, que en cuestiones brujeriles pensaba más también con el cerebro de abajo más que con el de arriba. Por ejemplo, para asegurarse de que su amante no se sintiese atraída por otros hombres, parece que se untaba los genitales con un preparado especial. Y, a pesar de que no sabemos si este contenía beleño, sí que nos consta que Jacopo llevaba un saquito encima con dentro, aquí sí, beleño, además de cosas tan estupendas como el ojo de un lobo o carne de ciervo. Vale. Y es que, a pesar de que la magia amorosa se haya relacionado tradicionalmente con el mundo femenino, existen no pocos casos de hombres acusados de practicarla, y en varios de ellos aparece nuestro amigo Beleño. Un ejemplo que me parece interesante es el de un cirujano de Zaragoza, que tras haber leído un libro atribuido a, mira tú por dónde, nuestro conocido Alberto Magno, había recogido y llevado consigo una raíz de beleño durante 2 meses. Se suponía que para tener éxito en amores. Porque las prácticas mágicas no solo provenían de la tradición oral de las gentes comunes, sino también de la cultura escrita erudita. Aunque, claro, que para acceder a ella tenías que saber leer. Y diría yo que tal habilidad era más común entre hombres que no entre mujeres. Pese a la reputación mágico-amorosa del beleño, y al igual que pasaba con la mandrágora, su bioquímica, por lo que he podido leer, no explica ni confirma que tenga efectos afrodisíacos.
Con todo, la cerveza de Beleño tiene fama de ser afrodisíaca a dosis elevadas, aunque si te pasas ya nos vamos al delirio, la confusión, alteraciones de memoria y de la conducta. Sabemos que muchas culturas han aderezado con Iosquiamus sus bebidas alcohólicas, ya se trate de cerveza o de vino, y ya fuese con propósitos medicinales o no. Si nos vamos al mundo árabe, por ejemplo, en el siglo XIII, el tunecino Ibn Manzur cuenta que se añadía beleño al vino para hacerlo más potente. Y una de las bebidas fermentadas embriagantes que no faltaba en las mesas de la élite del Egipto mameluco medieval era el shash, una preparación a base de harina, azúcar y pasas que se, entre comillas, mejoraba con la adición de beleño. Imagino que el egipcio Iosquiamus Muticus, que tiene fama de ser uno de los más potentes a nivel farmacológico. En el mundo iranio tenemos textos zoroastrianos en persa medio, un ejemplo, el Arda Viraz Naamag, donde aparece una bebida alcohólica que contiene bang, que es un término que designa a varias plantas psicoactivas como, por ejemplo, el beleño, que es una de las principales. Tras consumirla, el protagonista de este texto viaja al otro mundo y contempla el gran misterio. En Europa, en cambio, tenemos hallazgos que apuntan a combinaciones entre alcohol y beleño en distintas regiones. Ejemplo, pues lo tenemos en la necrópolis bacceorromana de las Ruedas de Pintia, en territorio de la actual Valladolid. En un kernos, o vasija ritual, encontrada en la tumba de 2 guerreros, se han detectado restos de sedimento de cerveza con presencia de iosciamina, que es una molécula que podría provenir de Iosquiamos. Y nos consta que en territorio germano la cerveza a veces se aderezaba con beleño, al menos hasta los inicios de la Edad Moderna, cuando la ley de la pureza, la Reinheitsgebot, o algo parecido, promulgada por Guillermo IV de Baviera en 1516, prohibió la inclusión de cualquier ingrediente distinto del agua, la cebada malteada y el lúpulo. Pero es que además de consumirse como bebida, el beleño es planta que hemos entregado también al fuego. Entre los saumerios que, según el autor Heinrich Cornelius Agrippa, hacen que aparezcan imágenes de espíritus en el aire, siempre bajo la oportuna influencia de los astros, ojo, tenemos mezclas con cicuta, coriandro y, como no, beleño. Hablamos de inicios de la Edad Moderna. Las hojas de Iosquiamus, al igual que otras solanáceas con parecida bioquímica, se han fumado para tratar problemas de tos, sinusitis, asma y similares. Curiosamente, cuando el tabaco llegó a Europa desde las Américas, la primera publicación que lo incluyó en sus páginas, que era un herbario de 1553, lo describió como un tipo de beleño. Y esto podría hacernos pensar que fumar el beleño no era una práctica rara precisamente. Con todo puede pasar que, en ocasiones, las fuentes brujeriles no dejen muy claro cómo la persona en cuestión había empleado su Iosquiamus exactamente. Por ejemplo, en 1648, en una ciudad de la Baja Sajonia, una mujer confesó haber dado 9 botones, quizás se refería a semillas, de beleño a un campesino para que éste pudiese encontrar a su buey, que al parecer había desaparecido. El caso aparece clasificado como un proceso contra prácticas de adivinación, pero adivinar a través del beleño, ¿cómo exactamente? ¿Tenían que quemarse las semillas, o comerse, o beberse, o ponerse debajo del cojín para evocar sueños premonitorios? Pues no sabemos. Y es que para el pensamiento mágico no siempre es necesario ingerir o inhalar la planta para que ésta surta efecto, sino que a veces basta con que esté presente. Con todo, no es raro que sea necesario hacer algo para, digamos, activar los poderes de la hierba. A veces se trata de la fecha en que debe recolectarse, siendo, por ejemplo, el día o la noche de San Juan un buen momento para ello. Pero otras veces, las instrucciones para que el beleño cumpla tus deseos son un pelín más complejas. Véase, por ejemplo, el caso de un bearnés instalado en un pueblo de Huesca, que fue juzgado en 1596 por la Inquisición. En su proceso hubo 2 clérigos que dieron testimonio de que el acusado había ido a buscarlos 4 o 5 días antes de Sant Joan de junio de 1593 y persuadídoles que tenían necesidad de coger la hierba falaguera la mañana de Sant Joan,
y que, para que quien la tuviese alcanzase todo lo que quisiese, era menester la cogiese un clérigo, haciendo las ceremonias que él le dijese, y que, fiando de ellos como personas de buen ánimo y amigos suyos, les rogaba hiciesen lo que les pedía. Esta hierba falguera, o sea, que da alegría, que alegra, y que se comenta en las mismas fuentes, era llamada también por el nombre de beleño, debían ponerla debajo del altar y esperar a que se hubiesen dicho sobre ella 9 misas, hecho lo cual la hierba ya estaba lista de cumplir los deseos de quien la poseyera. Dador de alegría, entonces, de embriaguez, de sueño, pero también portador de locura. Así lo declaraba, y así lo has escuchado al principio del episodio. Una mujer que fue juzgada y condenada en tierras de la actual Rumanía, y que decía usar beleño pulverizado para enloquecer a quien lo ingiriese. Ardió por bruja en 1684. Es un libro antiguo, un penitencial, compuesto en el siglo XI por quien era entonces obispo de la ciudad de Worms, en la actual Alemania occidental. El texto está integrado por 194 cuestiones que pretendían ayudar a los confesores en su tarea de conocer los pecados cometidos por sus feligreses. Y la última de estas cuestiones, la número 194, dice, más o menos, así. ¿Has cometido actos que ciertas mujeres tienen por costumbre? Cuando no cae la lluvia y necesitan que llueva, reúnen a varias jóvenes y colocan ante ellas, como su líder, a una niña virgen. La desnudan y la llevan fuera del pueblo, donde localizan la herbam jusquiamum, que en lengua teutónica se llama belisa. Hacen que la niña desnuda arranque la tal hierba con el meñique de su mano derecha y la atan al dedo meñique de su pie derecho. A continuación, las jóvenes, cada una con una rama en la mano, guían a la niña virgen hasta un riachuelo cercano, donde la hacen bañarse, arrastrando tras de sí la hierba. Y con las ramas asperjan a la niña con el agua del río. Y con tal encantamiento esperan obtener lluvia. Después reconducen a la virgen desnuda desde el río hasta el pueblo, tomándola de la mano, sus huellas invertidas como las de un cangrejo. Si la respuesta es que sí, harás penitencia durante 20 días a pan y agua. 3 cosillas me llaman la atención de este fragmento. La primera es que, como puedes comprobar, rituales que podríamos considerar restos de prácticas precristianas se saldaban con penas bastante leves en el siglo XI. ¿Era superstición y pecado ir por ahí a retozar desnuda por campos y ríos, a recoger beleño con las amigas del pueblo cuando había sequía? Pues sí, no era lo ideal, pero el castigo era ponerte a dieta, no en el potro de tortura. Las acusadas de brujería del siglo XVI bien podían mirar atrás con cierta envidia, la verdad. La segunda cosa que me pica la curiosidad es la conexión entre el beleño y la lluvia. Intrigante conexión de la que, francamente, poco sabemos, pero que no es exclusiva de Iosquiamos. Por ejemplo, en algunos lugares, la mandrágora, de la que te hablé en el episodio anterior, se creía con poder para desatar tormentas. Y la última cosa que me llama la atención tiene que ver con los nombres que el obispo de Worms emplea para hablar del beleño. El texto latín, lo has escuchado porque ese trozo no lo he traducido, dice herbam jusquiamum y añade ese detalle de que en la lengua germánica local se conoce como belisa. Y es que el beleño es hierba de muchos nombres y varios de ellos son tan misteriosos como la planta misma. El género científico del beleño, así como una catropea de nombres comunes en romance, francés, italiano, catalán, etc., hace referencia a su nombre en griego, que siempre me ha parecido peculiar. Iosquiamos significaría literalmente haba de cerdo. ¿Qué tiene de leguminoso el beleño para que lo rejunten con las habas? No me preguntes, porque aquí sí que yo tampoco me lo explico y nunca me lo he explicado. En cambio, el término castellano beleño es de origen prerromano, como la bruxa a la que se asocia. Hay quien lo interpreta como derivado de la raíz indoeuropea bel o bal, que nos habla de blancura, claridad, brillo, resplandor, y que podría encontrarse en nombres de, por ejemplo, divinidades como los celtas Belenos y Belisama, aunque, ojo, que aquí hay interpretaciones discordantes, lo sé.
Belenus o Belinus era dios sanador celta, que los romanos identificaron con Apolo, o la versión gala de Apolo. Y curiosamente, nuestro amigo Plinio el Viejo, en su Historia Natural, comenta que en latín el beleño también se conoce como hierba de Apolo o Apollinaris. Apolo, que es dios radiante y oracular, instalado en el santuario más famoso de todo el mundo griego, con una sacerdotisa que actuaba como boca del dios. Hablamos, como no, de Delfos y de la Pitia, y de las teorías que han propuesto al beleño como una de las sustancias psicoactivas que habrían sido quemadas junto a la Pitia para inspirar sus visiones, pues no cabe duda de que el beleño puede conjurar visiones. La teoría, lo admito, me parece absolutamente fascinante, pero si escuchaste el episodio que dedicamos al laurel, quizás recuerdes que no he encontrado muchas pruebas que apunten en esa dirección. Esa imagen de la pitia colocada no concuerda con lo que nos cuentan la mayoría de las fuentes. Con todo, la conexión apolínea del beleño no termina aquí. Y es que, cuando Europa se cristianiza, el herbario pagano también suele acabar en la pila bautismal, para recibir nombres nuevos o renovados, transmutados. Y el beleño no es una excepción. Así, una de sus conversiones nominales más curiosas es su transformación en hierba ya no de Apolo, sino de Apolonia, que es una santa y mártir de Alejandría del siglo III, que la tradición quiere muriese quemada en la hoguera, como muchas brujas, mira tú por dónde, pero antes de las llamas, tortura, claro, durante la cual le dejaron la boca hecha unos zorritos, arrancándole o rompiéndole los dientes. Y en una de estas exquisitas coincidencias, no sé, que tiene la etnobotánica, resulta que el beleño ha sido desde hace milenios hierba usada para tratar el dolor de dientes. Como mínimo desde el siglo I, cuando Dioscórides no solo comenta que en latín se la llamaba dentaria, sino también que la raíz en vinagre era un buen enjuague contra los dolores de dientes. Por si sus propiedades narcóticas y anestesiantes no bastasen para explicar este empleo dentístico, hay quien también ve parecidos entre los cálices secos del beleño y un molar invertido. Y no sé exactamente ni cuándo ni dónde, pero en algún momento alguien se dio cuenta de que inhalar los zumos del beleño podían atontarte, con que previsiblemente te olvidabas un poco de tu dolor de muelas. Ello se combinó con una creencia que era bastante común hasta hace relativamente poco, a saber, el gusano de los dientes. O sea, la convicción de que los dolores dentales eran debidos a la presencia de gusanos instalados en la raíz de los dientes que se pasaban el día royendo esmalte y nervio y haciéndote ver las estrellas. Por suerte, la gente no estaba totalmente indefensa ante ellos. La medicina popular contaba con los saumerios de beleño para desterrar a los gusanos de la boca. ¿Y cómo dudar de la efectividad de esta cura cuando podías atisbar entre los zumos embeleñados y tu dolor de muelas gusanitos blancos agitándose en las ascuas, que no podían sino salir de tu boca enferma? Hoy le damos la razón al médico francés Jacques Soulier, que en el siglo XVI fue el primero en poner en duda la existencia de estos gusanos dentales y que condenó la práctica de curar el dolor de muelas con ahumos de beleño. ¿Por qué? Pues observó que al quemar semillas de Iosquiamus, de ellas salen disparados lo que parecen ser gusanitos blancos diminutos, pero saldrían de las semillas, incluso cuando el humo no toca el diente afectado del paciente. ¿Serían alucinaciones inspiradas por el colocón beleñístico esto? Pues no del todo. Aunque no lo he probado en primera persona, al menos no todavía, parece que efectivamente aparece una especie de gusanito diminuto al quemar simiente de beleño. Lo que pasa es que estos actualmente suelen interpretarse como la versión beleñística de las palomitas de maíz, más o menos, el resultado de que al aplicar calor, el embrión y sus reservas alimenticias ocultas en la semilla se hinchen y estallen adoptando formas que recuerdan a gusanitos blancos. Porque un mismo hecho puede servirnos para justificar lecturas radicalmente distintas de la realidad. Y, como bien lo demuestra el fenómeno de la brujería, las historias y las ideas que usamos para interpretar el mundo tienen un poder enorme y a veces también terrible.
Y hasta aquí debemos pararnos, hasta aquí nos ha traído la senda de hoy, que soy consciente no hace justicia a mis queridos beleños, pero al menos lo intenta, que ya es algo. Gracias infinitísimas por la paciencia, ya ves que sigo retrasándome un poco más de lo que me gustaría en estos episodios por cuestiones personales y familiares. Y gracias muy especialmente a mis frutos luminosos en Patreon, cuyo apoyo es lo que me anima a seguir en esta senda vegetófila rara que tanto disfruto compartiendo contigo. Ya sabes que, si te apetece ver de qué va la cosa, encuentras toda la info en patreon.com/ainaserice. Dejo el enlace en las notas en caso de que te interese. Nos encaminamos hacia el solsticio de invierno boreal y para celebrar la ocasión, nuestra próxima invitada es planta solsticial por excelencia, aunque no necesariamente invernal, atención. Y aunque es hierba que merece estar en el herbario brujo que estamos confeccionando, su empleo y su relación con la brujería está un poco en las antípodas de la mandrágora y el beleño que hemos visto hasta ahora. Ahí tienes 2 pistas enormes para adivinar su identidad. Pero te doy una más, como regalo prenavideño. Venga, va. Rojo. Si por un casual o por arte de magia brujeril sabes de qué planta se trata, ya sabes que me lo puedes contar vía comentario en el podcast, correo electrónico, vía mensaje por redes sociales, Instagram, que Facebook la tengo totalmente abandonada, mensaje de humo, telepatía, lo que a ti te apetezca. Ya sabes que estaré encantadísima de recibir cualquier cosa que tengas a bien compartir conmigo. Y enhorabuenísima a Manu, a Sara, a Celia y a Andrea por haber adivinado la identidad del beleño, que soy consciente no era fácil, porque las pistas también podían desviar la atención hacia otras hierbas como la belladona o la hierba mora, también del mismo equipo solanáceo brujeril. Así que, para quienes os acercasteis mucho, chapa de consolación vegetodetectivesca. Y dicho esto, ya sí que no me queda más que dar las gracias a los beleños que conjuran locura y sueño, agradecerte siempre a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.